Y si ustedes se van, fíjense, aquí en el índice están los temas que hemos visto, ¿no? Estadísticas descriptivas, esto de probabilidades fue lo que no vimos, y las varianzas de esas cosas, eso que vimos, ¿no? Este de aquí, de 6 sigma, nosotros no lo vamos a, o sea, estamos yendo directamente a aplicación, ¿no? No vemos este tema. Estas herramientas básicas, nosotros le llamamos herramientas básicas de control de calidad, lo vamos a ver al final. Y aquí están las cartas de control. Aquí en el libro, primero está cartas de control por variable y después cartas por atributos. Nosotros hemos comenzado por cartas por atributos. Y aquí dice, están las cartas P, NP, las cartas C y U. La P, la NP fue la que vamos a terminar ahora. Pero bueno, si nosotros nos vamos a esas páginas, aquí van a ver lo que yo le estaba diciendo. Están algunos gráficos y cómo es la interpretación. Nosotros hemos visto, pero de una manera rápida esto, ¿no? Está en el documento. Pero aquí hay otro, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un sistema está de esta manera? Como los límites de control están acá, todos los puntos están dentro del límite de control. Entonces significa que está bajo el control estadístico. Ahora, ¿qué pasa cuando hay, nosotros habíamos dicho 5 o 6 que están por arriba o 5 que están por abajo? Dice cambios de nivel. ¿Qué pasa que cuando 5 o 6 están para arriba o 5 o 6 están para abajo? Nosotros dijimos que también significa normalidad. Entonces aquí en el libro le da una explicación más detallada de eso, de esos criterios, ¿ya? De esa interpretación. ¿Cuáles son las tendencias, los patrones de tendencias del proceso, por decirlo? Fíjense, cuando está de esta manera, pues significa que hay un ciclo y aquí indica, este patrón consiste en una tendencia a incrementarse o disminuirse los valores de los puntos en la carta. Una tendencia ascendente o descendente bien definida y larga se debe a alguna de las siguientes causas, dice, deterioro de ajuste gradual, desgaste de la herramienta, acumulación. Entonces, aquí lo explica más detalladamente en el libro. Repito, este libro su compañero lo subió ahí al grupo de WhatsApp. Entonces, está. Lo único que hay, diferente que hay aquí un poco es en alguna fórmula, porque aquí en el libro dan 2 o 3 maneras de hacer. Nosotros yo le estoy mostrando solamente una fórmula y es la que yo considero más sencilla. Pero, repito, hay otras maneras de hacerlo, ¿no? Entonces ya tienen a ustedes para leerlo, para enriquecer su conocimiento sobre estas cartas, que repito, de manera práctica en nuestros trabajos, siempre se utilizan esas gráficas. Ok, bueno, era eso lo que quería mostrarles. Ahora vamos a, yo no sé si Carlos Padilla, no podemos, yo te puedo, porque por ejemplo, yo les voy a dar el gráfico y les voy a pedir a ustedes en el examen, por favor, por ejemplo, que me interpreten qué tipo de gráfico es, a qué tipo de cartas de control pertenece y cómo es que ustedes van a saber, por decirlo, ¿no? Porque aquí están viendo que primero, que está el lote y todos tienen el mismo número. Y aquí solamente tenemos el número de defectos. O solamente me pueden dar la primera columna donde dicen los lotes y esta tercera columna. No necesariamente me van a dar la del medio. Y eso significa que todos son iguales. Entonces calculamos los límites de control. No olviden que cuando el límite de control da negativo es igual a 0. Por ejemplo, aquí le dio menos 1,76 y eso se pone igual a 0. Aquí están las fórmulas que yo le he pasado. Si ustedes comparan esta fórmula con la que está en el libro, van a ver que hay una pequeña diferencia. Pero ahí en el libro, en un anexo, dice que se pueden utilizar también otras gráficas. Ustedes sustituyen ahí la media y, ¿ok? Pero para no confundirse, ustedes utilizan la que yo le estoy pasando. Entonces, él nos ha
puedes bajarlo ahí. Entonces aquí nos ha hecho el gráfico. Entonces dice, aquí, bueno, aquí lo que le está fallando dice que es el número medio de defectuoso, que es la línea central, ¿ya? ¿Qué es lo que él ha calculado acá? Línea central. O sea, a ver, yo no estoy entendiendo aquí en tu gráfico. Este de aquí, no sé si dice, ¿no puedes explicar? A ver, el azul dice número defectuoso. Dice después el café, límite de control, límite de control superior, límite de control, que sé qué es LC. Ese es límite medio, por si acaso, no hay LC, límite medio. O si no, en línea Límite central. Ah, ya, central. ok, línea central, perfecto. Sí. Y límite de control inferior. Ok, entonces esta es la línea central, que aquí le ha mostrado dónde está la gráfica, o sea, cómo lo ha calculado. Y aquí no estaba nomás. Bajarlo un poco, por favor. Ok, entonces fíjense, ¿no? Aquí se muestra, nosotros ya habíamos conversado, esto ya lo habíamos visto este gráfico, entonces, pero se puede hacer también, no sé si lo ha hecho en Excel está, ¿no? Sí, lo hice igual en otro programa que es Minitab, es igual para hacer gráficas. ¿Ya? Y la diferencia en lo que yo encontré es que el Minitab creo que lo hace más exacto, porque si yo, por ejemplo, me pongo a comparar lo que es la línea central, acá me sale 4,36 y si yo comparo con el Minitab, mm, acá la línea central me salió 0,034. Pero aquí la línea Bueno, central te está dando móvil no, y no hay. no, acá está, la línea central. Oh, A ver, lo que yo me refiero que aquí en este gráfico que nos está mostrando, fíjate, tenerlo quieto, por favor. Ok. Aquí mira, por ejemplo, esta la de arriba, el límite de control superior, se está moviendo y esa es una línea recta, por decir. Este gráfico no es la gráfica PNP, por si acaso es, ¿no? El primero que hemos hecho, ¿no? ¿Sí? sí, Ya. Ok, entonces aquí no es P, es NP. Entonces, fíjate que esto aquí sube y baja el límite superior no, de control. Ah, ok, perfecto. Entonces, esta era la gráfica, perdón. ya, ok, entonces, tenerlo quieto, tenerlo quieto. Entonces, si ustedes se fijan, aquí, por ejemplo, hay unos que bajan, otros que hay. Ustedes, es lo que acabo de Es- mostrarles en el libro, qué significan algunas figuras. Por ejemplo, estas figuras que están bajando, o estas figuras, o estos puntos que suben, ahí en el libro especifica qué se llaman eso. No nos olvidemos que dice PNP medio, aquí le faltó una N por si acaso, ¿ya? No nos vamos a confundir con el gráfico que vamos a ver ahora, que es gráfico P. ¿Ok? Bueno, ok. Entonces, ya ven aquí que también se puede hacer, queda muy bonito. Y hemos dicho que estos gráficos son unas herramientas que sirven para presentar, hacer una exposición y mostrar cómo es que el proceso está andando, cómo está caminando, si está mejor o está peor que antes. Y uno va presentando estos gráficos, que se llaman informes gerenciales, se llama, ¿no? Donde si nosotros le presentamos al gerente todos estos números, él no los va a entender, no va a saber ni qué es. Perdón, peor todavía si no es de nuestra área. Pero si nosotros le presentamos un gráfico y le explicamos qué significa cada uno de estos puntos y cómo es la variabilidad, significa, ahí él va a entender y queda mejor, dice, con diferentes colores, una mejor presentación. Ok, gracias, Carlos. Entonces,
Ahora vamos a ver el siguiente gráfico. El siguiente gráfico es el gráfico, porque aquí yo les digo, ¿no? Para evaluar la variabilidad y la magnitud de las piezas defectuosas en el proceso de fundición, se deciden implementar las cartas P y las cartas NP. Entonces, yo les voy a pasar las fórmulas para las cartas P. Voy a sacar una fotito y es para que ustedes utilicen esas. Entonces, si ustedes, yo les he pasado ahí al WhatsApp, ¿cuáles son las fórmulas? Entonces, todos tienen esa misma característica. Quiero ver solo un minuto. ¿Podés devolverme el hospedador, Carlos? Ahora vamos a ver el segundo. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? ¿Me están viendo la pantalla compartida? Sí, ingeniero, se ve. Ok. Entonces dice, la columna donde dice fracción no conforme, que se llama P, dividen este 21 dividido entre 250. 20 dividido entre 235 y lo van colocando acá. Y eso lo van poniendo en la memoria porque después vamos a necesitar la sumatoria. Aquí también suman el tamaño del lote, o sea, y los artículos defectuosos. Ahora fíjense, ¿cuál es la diferencia de esta gráfica con la otra? En la primera, la NP siempre era constante, el mismo valor 100. Ahora aquí el tamaño del lote es diferente, uno es 250, 235. Ahora fíjense que en esta gráfica, en este caso, en este ejemplo, la gráfica P, por eso dice, la gráfica P se utiliza más que la gráfica NP, porque por ejemplo, ustedes han decidido que siempre va a ser la misma, porque vamos a suponer que ustedes tienen un sistema automatizado para sacar las muestras y lo calibran para que siempre salga 100. Pero por algún problema, en algunas salió menos, por eso. O en algún momento la producción disminuyó la producción y por lo tanto el tamaño del lote también va a disminuir. Entonces, no por eso yo voy a dejar de hacer una carta de control. En ese caso, cuando surgieron esos inconvenientes, donde el tamaño del lote varió, no significa que está mal y que yo no lo pueda hacer. Entonces, en vez de utilizar las gráficas NP, utilizo las P. Primer elemento. Segundo, cuando el valor me dé muy bajo en el gráficas P, yo puedo utilizar, aquí en las gráficas P, se llama fracción no conforme o fracción defectuosa. Y cuando nos da muy bajo,
yo puedo utilizar el porcentaje no conforme. Entonces, eso lo multiplico por 100 y el gráfico me da una mejor forma. Entonces, por ejemplo, la fracción no conforme son los puntos que yo voy a colocar en el gráfico. Pero como es un poco complicado, porque fíjense, por ejemplo, aquí me dice en el punto 7, me dice 0,09. Y en realidad no es 0,09, sino es 9,41. Entonces, al multiplicarlo yo por 100, entonces más decimales yo estoy tomando en cuenta y el gráfico me va a dar más preciso. Entonces, los puntos que yo voy a tomar en cuenta cuando yo quiero utilizarlo cuando son muy pequeños, yo utilizo el porcentaje. Entonces, ahí yo le he puesto que la línea central es, por decirle, yo aquí lo he sumado, no sé si es exactamente el mismo, ustedes súmenlo para ver si es exactamente el mismo. Dice 8050 y los artículos defectuosos 674. Entonces, no olviden que tanto NP como P aquí tiene una barra, significa el punto medio, que es la línea central, ¿no? Después calculen el límite superior, el límite inferior y el N medio. Y ahí están las fórmulas. Y por favor, a ver, calcúlenlo y después vamos a hacer el gráfico. Es el mismo. 0,83 sería ¿Cómo? 0,083. 0,083. Sí. Ya. El límite de control superior. 0,13. ¿Ya? Y el límite de control inferior. 0,033. 0,033. Ok, entonces como nosotros estamos viendo que son valores muy pequeños, entonces lo multiplicamos por 100. Y ahí nos va a dar, en vez que sea un gráfico de fracción defectuosa, nos va a dar un gráfico de porcentaje defectuosa. Y ahora entonces va a ser 8,3 y algún decimal más, el otro va a ser 13% y el otro va a ser 3,3%. Aquí no es P, no que es N, ¿no? N medio también, ¿no? Entonces, en el eje horizontal siempre va lote o subgrupo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en la línea, entonces, por decirle, nosotros vamos. Entonces, en las líneas horizontal, aquí da, por ejemplo, 1, ¿no? El lote 1, el lote 2, lote 2,
el lote 3, el lote 4 y así sucesivamente. Y si yo voy a utilizar el porcentaje, entonces aquí utilizamos el porcentaje de defectuoso. Entonces aquí, oye, entonces aquí es la línea central, que sería P, sería P barra, ¿no? Que es 8,3 me parece, ¿no? 8,3. Y después tenemos el límite superior y tenemos el límite inferior. Y los puntos que nosotros vamos a utilizar son esos porcentajes aquí, ¿no? Y ahí vamos a ver cómo está el gráfico. A ver si lo pueden hacer. Háganlo y después alguien que nos lo muestre. Si otra persona lo hace manualmente, le saca una foto y lo sube ahí al WhatsApp a ver para que lo analicemos. Excel, ¿no? No sé si me están acompañando. ¿Están mirando? Disculpen. Sí. Sí, ingeniero. Ok. Ya, Sí, entonces ingeniero. fíjense. Él ahí en el grupo lo has hecho de dos maneras. Yo le digo a Padilla que utilice este de Excel, porque en el otro programa, estos límites de control que se muestran son variables. Y en estas gráficas que nosotros estamos viendo, son constantes, son los mismos, no cambian. Entonces eso puede confundir porque después vamos a ver otra gráfica donde sí, eso,
estos límites de control varían. Y ahí no podemos confundir. Entonces, fíjense esta gráfica. Bueno, aquí él lo ha hecho también con fracción defectuosa, no lo ha hecho con porcentaje, ¿no? Pero eso no importa. Cuando se hace con estos números y se lo hace manualmente, es un poco complicado porque eso tendría que hacerse en una hoja milimetrada para que dé bien, por ejemplo. Porque 0,06 en una hoja común es un poco difícil, pero en una hoja milimetrada queda bien. Por eso, ahí si nosotros lo multiplicamos por 100, entonces va a dar 6%, 8% y se ve mejor. Pero como lo he hecho en Excel, entonces no hay ningún problema. Pero lo que nos interesa es la interpretación, fíjense. En la parte de aquí arriba hay varios puntos que están arriba y acá hay otros puntos que están abajo. Fue lo que yo le mostré del libro. Cuando da una gráfica de esta manera, ahí en el libro, aquí esto significa que ha cambiado, por decirle, que ha cambiado de valores. O sea, es como si se hubiera mezclado en un mismo gráfico, o por ejemplo, hay una máquina que fabrica unas válvulas de una medida, pero esa misma máquina también fabrica de una medida menor y es solamente aumentar, es apretar un botón. Entonces, alguien se equivocó y apretó el botón y comenzó a producir de otra medida. Por eso quedan al comienzo todos arriba del límite de control y después más adelante todos abajo del límite de control. Entonces, lo que yo le digo, el libro, ahí explica diferentes situaciones que pueden suceder cuando aparece un gráfico de esta manera. Y son esas cosas las que yo les voy a preguntar en el examen. Entonces, ustedes tienen que agarrar el libro y leer, por decirle, diferentes situaciones, ¿no? Repito, aquí nos muestra este, un cambio de medida. Ese cambio de medida es que una máquina fabrique dos medidas diferentes. Entonces, hay una equivocación en el gráfico o hay una equivocación en el proceso porque no se tenían que estar produciendo de dos medidas y se han producido y eso ha ocasionado que hay un problema, ¿no? Ok, no sé si alguien ya lo hizo de manera manual. Nadie terminó. Bueno, ok. Entonces ahora vamos a
A ver, solamente para hacer recuerdo, ¿no? Nosotros, ya yo le subí este tema también, gráficos de control, y aquí están las características de las gráficas de control por atributo. ¿Ya? Este es el tema. Y ya vimos las gráficas NP y gráficas P. Ahora vamos a ver las gráficas C y las gráficas U. También son gráficas por atributo, ¿no? Dice, en algunos procesos interesa medir la cantidad de defectos que presentan las unidades de producto que se está fabricando. Entonces, ya también esto lo vimos rápidamente. Dijimos, estas gráficas C y las gráficas U tienen una unidad de medida. Por decirle, yo les dije, una licuadora, y en la licuadora nosotros tenemos que inspeccionar varios detalles para ver si cumple con los controles de calidad. Entonces yo le dije, puede ser el cable, puede ser el botón para encendido, puede ser que el recipiente se encaje bien con el motor, que la tapa. Entonces hay diferentes situaciones de control por unidad de medida. Entonces son 4, 5, 6 puntos para que una licuadora cumpla con la calidad. Se tienen que inspeccionar 10 puntos, por decirlo. Pero de esos puntos son, el cable está bien o está mal. Solamente hay dos alternativas, está bien o está mal. Por eso es atributo. Cierra bien la tapa, no o sí, no hay que más o menos. Entonces, por eso es atributo. Y decimos 10 o 4 defectos por licuadora. Entonces, en este caso estamos diciendo que siempre estamos tomando en cuenta o estamos relacionando con algo. O por decirle, nosotros vamos a ver que para una gaseosa, nosotros para que una gaseosa esté bien, por decirle, fíjense que la botella esté bien, que esté tapando bien, que el color esté bien, que el azúcar esté bien, que la cantidad de azúcar esté bien, que el sabor esté bien. Entonces, diferentes controles, pero por una botella de gaseosa, por decir. Entonces, esa es la unidad de medida. Entonces, los gráficos C y los gráficos U también son gráficos por atributo, porque no hay decimales. Se dice, o el producto está bueno o está malo, o hay un defecto, dos defectos, tres defectos, pero nunca 2 defectos y medio o 2,7 defectos. Y hay una unidad de medida. En la gráfica U, nosotros ya vamos a ver que esa unidad de medida puede ser decimal, pero es la unidad de medida. Por ejemplo, 2 o 3 manchas en un rollo de papel higiénico que de 1,2 metros, por decirlo. Pero los defectos siempre son números enteros. Entonces, se fabrican teléfonos celulares y entonces se toma uno de ellos y se cuenta el número total de defectos. Entonces, para saber si el teléfono está bien, el botón de encendido tiene que estar bien, tiene que funcionar el internet, tiene que funcionar el audífono, las cámaras fotográficas. Entonces, son diferentes puntos de control. Pero la unidad de medida siempre por un teléfono, ¿no? Muchas de estas variables que se puede ver como el número de eventos que ocurren por unidad se comportan de acuerdo a la distribución de Poisson. Las gráficas, ¿en qué puede ser una pregunta de examen, por ejemplo? ¿En qué se diferencia las gráficas NP y P con las gráficas C y las gráficas U? En que las gráficas NP y las gráficas P siguen una distribución binomial y las gráficas C y U siguen una distribución de Poisson. ¿Y cuál es la diferencia? Que siempre las distribuciones de probabilidades de Poisson tienen una unidad de medida, mientras que las binomiales no tienen una unidad de medida. O es bueno o es malo solamente, ¿no?
El número de situaciones potenciales para encontrar defectos es grande y la probabilidad de encontrar un defecto es pequeña. Entonces nosotros tenemos, ¿qué significa? El número de situaciones potenciales para encontrar defectos es grande, pero la probabilidad de encontrarlo es pequeña. Por ejemplo, nosotros tenemos compramos o tenemos un teléfono celular. Imagínense en un teléfono celular la gran cantidad de problemas que puede tener. Que la pantalla está mal, que el encendido está mal, que el volumen esté mal, que los microprocesadores están mal, que la cámara no saca buena foto, que la velocidad de procesamiento está mal, que la memoria no esté trabajando bien. Entonces hay muchas situaciones en que pueden ocurrir errores. Pero si nosotros compramos un teléfono celular, es muy difícil que haya errores. Y si hay, será uno o dos, pongámosle. Pero que tengan muchos errores, muchos problemas, es muy difícil. Segundo, dice, el número de situaciones donde puede ocurrir un defecto por unidad de medida. Entonces, siempre hay una unidad de medida. En este caso, entonces, la unidad de medida es el celular, ¿no? Podría ser, por ejemplo, rajadura en la superficie, si estamos hablando del celular, rajadura de la pantalla, por ejemplo, rajadura en la parte de atrás. Bueno, antes tenían antena, puede ser una antena defectuosa, un botón defectuoso, etcétera, etcétera, ¿no? El objetivo de la carta C es analizar la variabilidad del número de defectos. En esta carta, el tamaño del subgrupo es constante. Los defectos pueden ser de diferentes tipos y se cuenta el total de defectos por unidad. Así como le dije, de la licuadora en el celular, vemos la pantalla, el botón de encendido, etcétera, ¿no? Y obtenemos resultados en el número de defectos, pero siempre en una unidad. Entonces, aquí nosotros, por ejemplo, vamos para un celular, nosotros decimos cuáles son las cosas antes que salgan al mercado, cuáles son los puntos que yo voy a controlar. Que el botón de encendido funcione bien, que no tenga rajadura, que no haya en la parte superficial, que la antena no esté bien, que por decirle que la memoria esté bien, que la cámara fotográfica funcione bien. Entonces hay muchas situaciones, yo tengo que controlar eso. Y siempre, y si el botón está defectuoso, entonces un defecto. Si hay una rayadura, dos defectos. 2 o 4 defectos por celular. Esa es la unidad de medida, ¿no? Entonces, nosotros controlamos. Los resultados que obtenemos al contar el número de defectos en unidad de inspección constituyen la variable aleatoria discreta, porque siempre son números enteros. Los gráficos C se utilizan para controlar el número de defectos en una muestra de producto o unidad de medida. Entonces, para controlar este proceso, un inspector se coloca al final de la línea de producción y cada hora retira una unidad, en este caso el teléfono celular, y verifica esos puntos que yo previamente he considerado que son los que se van a controlar. Entonces, está el proceso, se retira a las 7 y se cuenta. Pues después a las 8 y el otro y así sucesivamente. Entonces, este resultado sí, puede ser por hora, puede ser por lotes, etcétera, ¿no? Para construir los gráficos C, en una primera etapa se toman una cierta cantidad de medidas, entre 25 y 30. Y siempre a intervalos regulares. Yo no puedo tomar una muestra a las 8, la segunda muestra a las 9, la tercera a las 11. No, siempre tiene que ser el mismo periodo. Se cuenta en cada unidad de inspección el número de defectos y se registra. Y para eso tenemos una tabla así. Fíjense, en la gráfica C, al igual que en la gráfica NP, yo solamente puedo colocar dos columnas, porque nosotros estamos viendo que, por ejemplo, va a ser un celular o van a ser 10 celulares y yo cuento cuántos defectos hubieron en los 10 celulares. No necesito colocar aquí, porque el tamaño es constante. Bueno, aquí yo les voy a dar esta es la línea media y los límites de control superior. En este caso, esta
estos límites de control superior e inferior y la línea central. Esta de aquí no olviden que tiene su media, ahí arriba, su barrita para indicar que es la media, ¿ya? En este caso, esto que está acá es la misma fórmula que yo uso. Entonces ustedes van a utilizar la misma. En caso de que el límite inferior de control resulte negativo, se le asigna el valor 0, ¿no? Siempre que dé 0, que dé negativo, se le coloca 0. Y por decirle, nos puede dar esto, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, 1, coloco el límite superior, el límite, la línea central, y aquí en la línea vertical coloco los defectos. ¿Cuántos defectos por muestra o por lote, ¿no? Si no hay fuera de los, igual, la misma interpretación de los demás, ¿no? Otro ejemplo será controlar el número de defectos a la salida de una línea de ensamblado de licuadoras o de televisores, de computadoras. Entonces, fíjense que aquí este gráfico se puede utilizar para muchas cosas. Cuando se fabrican pinturas y barnices, un ensayo muy común es hacer un extendido sobre una placa de vidrio, ¿no? Es como que derramar un poco de pintura en una placa de vidrio. Dejar secar el producto y luego inspeccionar los defectos en la superficie. Entonces yo veo si no hay rugosidad, si la pintura no se sale. Entonces es muy versátil, se puede utilizar en muchas cosas. Se puede aplicar los gráficos C para controlar este tipo de procesos contando el número de defectos sobre la superficie del recubrimiento. Podemos ver, por decirle, que de repente ha aparecido, se ha partido un poco, por decirlo, ¿no? En la industria textil también es necesario controlar defectos superficiales en las telas. Se puede aplicar los gráficos C para controlar el número de defectos sobre la superficie de un determinado tamaño de tela. En este caso, siempre el tamaño de la tela va a ser el mismo. Muchas veces ocurre que las unidades que produce el proceso presentan una tasa de defecto muy baja. Entonces, cuando son productos de buena calidad, entonces, imagínense un teléfono, es muy difícil, ¿no? Que ustedes hayan escuchado a alguien que me compró un celular y vino con defecto. Es muy difícil, ¿no? Entonces, cuando son algunos productos que tienen, es muy difícil que haya un defecto, entonces ese número de defectos da muy baja. Entonces, en ese caso ahí, por decirle, lo que hay que hacer es o aumentar el tamaño de muestra o hacerlo en vez de cada hora, hacerlo cada media hora, por decirle, ¿no? Por ejemplo, supongamos que un proceso automatizado que fabrica tarjetas de sonido. A la salida del mismo se impresiona una tarjeta interna de media hora y se cuenta el número de defectos. ¿Okay? Son procesos automatizados, ¿no? Esto se debe a que la fabricación se realiza por medio de un proceso totalmente automatizado donde ocurren pocos errores. Por lo tanto, el promedio de defectos será cercano a 0. El límite inferior de control seguramente será negativo. Para evitar este inconveniente, lo que tenemos que hacer es redefinir la unidad de inspección. Por ejemplo, se puede tomar como unidad de inspección 100 tarjetas de sonido y ya no una. Pero en el caso de las tarjetas de sonido sí podemos inspeccionar 100, porque de repente solamente ponerle un tester y ya está suficiente, o colocarle en algún lugar y ver que ha funcionado, ¿no? Pero donde sea un poquito más complicado o más moroso o demore un poco más, entonces 100 sería mucho, ¿no? Ok. Ok, ahora vamos a las gráficas U. Como en el caso de los gráficos C, en una primera etapa se toma N unidades, dice, ¿no? Dice, en el caso de posible trabajar con gráficos C, de que no sea posible trabajar con gráficos secos, tal vez se desea mejor controlar el promedio de defectos. Ahí, pero cuando estamos hablando de promedio, puede resultar decimal, pero siguen siendo por atributo porque estamos contando los defectos. Pero cuando esos defectos los divido entre, por ejemplo, entre el número de licuadora, ahí ya me da decimal, pero eso no significa que sea variable. Entonces,
Se desea controlar el promedio de defectos por licuadora. Cuando utilizamos la gráfica C, el número de defectos por unidad. La gráfica U, el número promedio de defectos por unidad. Repito, en la gráfica C es el número de defectos por unidad y la unidad es constante. En el gráfico U es el número promedio de defectos por unidad y esa unidad puede cambiar. Nosotros, por ejemplo, en el caso de la tela que dijimos que vamos a inspeccionar el tejido, en un momento yo voy a medir medio metro de tela, en otro momento voy a medir 1 metro de tela. Entonces, el número de defectos se divide entre el metro de tela y nos da una cosa. Si lo vamos a dividir entre medio metro de tela, va a dar otro valor. Entonces, en esos casos se utiliza el gráfico U. En el caso del gráfico U, ahí donde yo le decía a Padilla, que ahí sí los límites de control superior e inferior son variables. Ok, entonces nosotros tenemos la unidad de inspección, entonces dice 5 defectos, ¿no? Vamos a suponer que aquí, por decirle, son 2 licuadoras, ¿no? O 5 licuadoras, 5 entre 5 da 1. Aquí, por decirle, 8 entre 5 da 1,6. 6 entre 5 da 1,2. Entonces, esto da decimales, pero fíjense que siempre los defectos son constantes. O sea, son enteros, perdón. ¿Ok? Entonces, a partir de la tabla, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nos van a dar el número de inspección, nos van a decir cuántas licuadoras son, cuántos defectos. Yo divido el número de defectos entre el número de licuadoras y nos da el número de defectos por licuadora, la unidad de medida es licuadora, por decirlo, ¿no? Ahí está la desviación y tenemos los límites de control. Ok, entonces ahora yo les voy a pasar un ejercicio. Se lo voy a subir este tema. Y le voy a subir. Primero le voy a subir un ejercicio. Ahora le voy a subir la fórmula. Una empresa que elabora productos agroquímicos se tiene problema de intoxicación de los trabajadores al contacto con agentes químicos, agentes tóxicos. Entonces, fíjense que por eso decía la versatilidad que tienen cuando es esta gráfica C y U, porque se puede utilizar en muchas cosas, ¿no? Para evaluar el número de obreros intoxicados por mes, se recurre a los registros de la enfermería. Y en la enfermería dice que por decirle, en el mes, ese 1, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, el mes de enero, el 2 el mes de febrero, el 3 el mes de marzo, o si no, por decirle, el número de 200 de los trabajadores contados con... Ah, por mes, sí, por mes, porque podrían ser por día, por decir, ¿no? Entonces, y aquí dice número de defectos, en este caso, el número de defectos serían 7 intoxicados, 5 intoxicados, 3 intoxicados. Entonces, cada uno de esos son personas, ¿no? Aquí, por decirle, fíjense, no dice qué cantidad. Y aquí, y aquí eso no es importante porque en una empresa, por decirle, es muy difícil que cada mes esté cambiando el número de funcionarios, ¿no? Entonces, normalmente el número de funcionarios siempre es lo mismo, por eso es que no se coloca. Entonces,
Sumamos el número de defectos, o sea, la columna de C, y lo dividimos entre 25 y tenemos la línea central. Y fíjense que es bastante simple, ¿no? Hagamos primero la gráfica C y después vamos a ver la gráfica U, que es un poquito más, es diferente, porque en las gráficas U, que es el siguiente ejemplo, eh, son variables los límites de control, ¿ya? Si tienen alguna duda, yo estoy aquí presente, ¿ya? Compañero, ¿ya lo hizo? ¿Por qué no me diste los datos, por favor? El C medio, ¿cuánto te dio? ¿4 alguna cosa? 408. Ok. Límite de control superior, 10,13. inferior. 0. Claro, dio negativo y por eso le puso 0. ¿Pero cuánto dio negativo? Ah, espérese un ratito. 1,77. No, Ok. 97. Ya 97 y por eso se coloca 0. Ok. Entonces, es por eso que aquí, por decirle, está sobre el mismo eje horizontal, el límite de control superior. Y aquí en línea central, ¿no? Entonces, fíjense, está bajo control estadístico. Lo único que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 por debajo, por decir aquí. Y dice 1, 2, 3, 4. Pero fíjense, esta forma de aquí, más o menos, tiene un parecido a esta de acá, ¿no? Ahí ustedes leen el libro y van a ver que no dice exactamente qué es, ¿no? Porque cada proceso es diferente, pero nos orienta hacia qué cosas pueden suceder. Evidentemente que en la práctica, lo que está en el libro es teoría, ¿no? En la práctica pueden suceder cosas diferentes porque cada proceso es diferente, cada máquina es diferente, cada producto que se fabrica es diferente, entonces nosotros no podemos decir, eh, generalizar los casos, ¿no? Precisamente lo que dice el libro dice, de manera general se podemos afirmar y de esa manera, ¿no? Ok, no sé si alguien lo ha hecho de manera manual para que veamos la diferencia. Ahora, yo no sé si nuestro amigo Carlos nos puede mostrar en este tiempo que queda, cómo es que lo está haciendo él. ¿Puede ser, Carlos? Sí. Entonces te cedo.
Otro minuto. Ok, ya te cedí. Mm, Bueno, entonces los calculaste aquí todos y ya los colocas en unas columnas, ¿no? No sé si podés bajar un poquito. Ok. Y lo colocas todo. Ok, después ingresas, insertar. ¿Y dónde? No sé si podés hacerlo de nuevo porque no los mostré. Pues, ya. Como acá está el número de defectos, acá ya. está el límite central inferior, acá está la Límite línea de control inferior y límite de control inferior, superior, ¿no? superior. Selecciona estos 4 de acá y bajo hasta abajo, acá. Y luego me voy a insertar, Ya. de ahí gráficos, el primero. Es- Directamente. sí, Pero, a ver, solamente, ya, ok. No importa el orden, ¿no? Porque de lo que va a valer es el valor que tiene, ¿no? sí, el orden no importa. Ya, solo, el único que interesa sería el número de defectos porque ese no, lo que me refiero es lo siguiente, es que estos puntos aquí que estás marcando, que se marcan los de la segunda columna, que son los puntos de la línea azul, tienen que estar en la primera o cómo. La pregunta que yo te quiero hacer es lo siguiente, ¿por qué esto de aquí varía? Pues no, ¿verdad? ¿No? Donde dice 7 defectos, 5 defectos, 3 defectos, para que sean estos de acá. ¿Por qué? ¿Cómo ve que seleccionaste esa, por decir? ¿Se refiere a esto al número de defectos o cómo? Sí, sí. Estos son los puntos que están con la línea azul. ¿Cierto? ¿Eso siempre tiene que estar en primero o no? ¿O no tiene nada que ver eso? Lo que te quiero decir es lo siguiente, a ver, esta segunda columna donde dice 7, 5, colocarlo por decirlo aquí al final y hacerlo de nuevo, ¿qué cambia del gráfico? Mm, Ingeniero, no cambiaría, solamente que ya pues al seleccionar ya sería, por ejemplo, la columna G7, digamos, cuando ya se le está haciendo la fórmula, digamos. ¿Me entiende? Pero el gráfico sería igual, Sí, no el cambia. gráfico sería igual, no cambiaría. O Ok. sea, obviamente los datos darían lo mismo porque estamos usando la fórmula, digamos. Pero en las columnas no varía nada. Eso es lo que quiere saber, ¿no, ingeniero? No, claro, lo que quiero saber para todos, para yo también estoy aprendiendo, para Ujú. ustedes entonces, si el orden, por ejemplo, es que yo acostumbro a hacerlo de la siguiente manera. Primero siempre coloco el límite de control superior, el límite medio y luego el límite de control inferior. Diferente de lo que lo he hecho. Yo voy de mayor a menor. Mm, Sí, el gráfico cambiaría algo. Entonces, no, eso no interfiere el orden de las columnas. ¿Correcto? Eso es lo que usted me dice que no no, no interfiere, ¿no? interfiere. Ok, perfecto. No, no. Entonces, fíjense, aquí hay la opción de colocar el título, de hacerlo con otros colores, que las líneas más gruesas. Entonces, hay muchas opciones. Esto ustedes pueden utilizarlo en sus trabajos porque se utiliza en la práctica, se utiliza muchísimo. Bueno, la gráfica U, que es un poco diferente, la vamos a ver la próxima clase. Porque
Los límites de control superior e inferior son variables, ¿ya? Otra cosa, yo ya les he corregido, si ustedes han visto, les he corregido la parte teórica del examen y me falta la parte práctica de algunos. Hasta el viernes lo voy a terminar. Ahí vamos a ver las gráficas. Vamos a avanzar un poco y ahí ustedes revisen si tienen algún reclamo, alguna duda del examen. El viernes lo vamos a revisar. ¿Ok?